Esto es muy fácil, mis queridos amigos. Ustedes que están conectados con nosotros a través del YouTube y los que están aquí en este momento con nosotros en el grupo. Este programa de soporte terapéutico no tiene ni tendrá fines comerciales. Esto lo estamos haciendo. Todos los que estamos aquí, nuestra participación es completamente voluntaria. Aquí a nadie le pagan ni le pagamos a nadie. Esto lo hacemos porque queremos, porque amamos ayudarnos entre todos y darnos una mano y ser felices juntos, todos juntos. Estas sesiones se van a grabar cuando tenemos ponente o vamos a grabar hasta el momento en el que termina la ponencia, porque hay una comunidad de interés ahí detrás que necesita, quiere ver el video porque no puede estar presencialmente en el grupo. Entonces, por lo general, grabamos esto para esa comunidad que no puede estar en el grupo inmediatamente para que lo pueda tener. Después vamos a abrir un espacio para conversar entre nosotros. Ese espacio no va a ser grabado, vamos a cortar el video en esa parte y ya esa otra es para que interactuemos entre nosotros y eso no va a ser grabado. Todo lo que se diga aquí entre nosotros, todo lo que se diga va a quedar entre nosotros y es nada más para los fines de este grupo, para absolutamente nada más. Eso es un pacto que tenemos aquí todos los que entramos a este grupo. Habiendo conocido estas reglas del juego, si no estás de acuerdo con una o con varias o con todas, por favor desconéctate a partir de este momento. Si estás de acuerdo, o sea, si te quedas, quiere decir que estás de acuerdo y que quieres participar y conoces las reglas entonces y estamos listos. Dejo de compartir mi pantalla para hacer la presentación de este mujerón. A mí, yo vivo feliz con que ella me haya parado bolas o no se haya parado bolas y nos acompañe. Hasta ahora no se ha perdido sino como una o dos nada más, pues, pero por fuerza mayor. O sea, ella confiesa que eso es por fuerza mayor. Es la doctora Ángela Coller. A ella tampoco le gusta que le digan doctor, entonces la psicóloga Ángela Coller, antes que tampoco. Entonces es Ángela Coller o Angelita, como le decimos los que ya la queremos, la apreciamos y estamos conectados de corazón con ella. Y nos va a hablar hoy de un tema muy especial, espectacular, que es la terapia cognitivo-conductual. Casi que no me aprendo acá y se me cae una calza que tenía floja, Ángela. Ángela, bienvenida y gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. No, gracias a ti, Andrés, por todo lo que haces y por este espacio que generas semanalmente. Es muy interesante esto porque se va generando no solamente una actividad, sino un hábito. Y por eso tan especial ver aquí también a nuestra Anita, a Alexander, a Esperanza. Y hoy le damos un abrazo muy especial a la doctora Edith, que se conecta desde acá, desde Estados Unidos, y que ayer escuchó a Andrés en la conferencia que nos dio en nuestro espacio y quedó enamorada de él, como muchos que estamos enamoradas de él. Así que ahorita inclusive, Andrés, les podemos compartir el link de tu conferencia de ayer, que fue muy buena, para que también las personas la puedan disfrutar. Pues bien, este tema nació, Andrés, precisamente porque alguien que estaba abriendo su corazón y que nos compartía cómo se sentía, no vale la pena pues entrar como en el nivel de detalle, pero digamos que fue de esos espacios que se han generado para que las personas, lo que se llama en psicología la asociación libre, y es que hablen con toda la libertad sobre aquello que les pasa, sobre aquello que sienten. Llegó el tema de que esta persona estaba recibiendo terapia y se tocó el asunto de la terapia cognitivo-conductual. Entonces alguien levanta la mano y me parece fabuloso y dice, ¿por qué no nos explican qué es esto de la terapia cognitivo-conductual? Como el programa ya estaba por cerrarse, dijimos que íbamos a dar un espacio más amplio y por eso hoy quizás en 15 minutitos vamos a tocar qué es este tema de la terapia cognitivo-conductual. Seguramente terapia que ya conoce Andrés desde su experiencia, la doctora Edith porque es médica, posiblemente Esperancita o Ana María o Alexander, puede ser que también hayan tenido contacto con esta terapia, pero inclusive puede que ni siquiera sepan cómo se llama. Por eso es importante que hoy les compartamos este ejercicio. Entonces, vamos a hacer aquí una actividad muy sencillita. Yo quisiera que ustedes piensen en algo que les ocurrió esta semana. Vamos a hacer memoria de esta semana. Una situación que a ustedes les haya generado una reacción como llanto o como rabia o como frustración. Piensen en la reacción, en lo que pasó en su cuerpo. Y ahorita vamos a irnos adentrando un poquito y nos vamos a devolver. ¿Ya tienen en mente cuál fue esa situación que les generó miedo o rabia o llanto o frustración? ¿La tienen en mente? Eso es muy importante para este ejercicio. Perfecto. Vamos a irnos adentrando un poquito y vamos a devolvernos. ¿Qué pensaste o cuál fue el pensamiento que antecedió esa reacción que tú tuviste de llanto, de rabia, de miedo, de frustración? ¿Cuál fue el pensamiento?
Todos son válidos y no lo tenemos que decir acá. Este es un ejercicio íntimo, es un ejercicio para cada uno de ustedes. Si lo quieren compartir ahorita de pronto en la socialización está bien, pero es un ejercicio para ustedes. Perfecto. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque toda acción que nosotros tenemos, todo comportamiento que nosotros tenemos está antecedido de un pensamiento. Primero pensamos y luego hacemos. Pienso, luego existo. Es decir, yo siempre tengo que tener primero un pensamiento y a veces no somos tan conscientes de esos pensamientos, somos más conscientes de las reacciones físicas y emocionales que vamos teniendo, el llanto, la rabia, la frustración, pero pocas veces nos devolvemos a pensar cuál fue el pensamiento que antecedió esa reacción. Y ahí está la clave. Más que en la reacción física, nos quedamos simplemente en que, ay, sí, y pegué una llorada, estoy hablando en los mismos términos de Andrés, se me pegó todo, pegué una llorada, pero no nos devolvemos a pensar qué fue lo que generó que yo llorara, simplemente me quedo en la reacción conductual. Y por eso quiero hoy empezar con este ejemplo para contarles qué es esto de la terapia cognitivo-conductual. Pues bienvenidos al programa número 33, Andrés, felicitaciones por ese hábito que has tenido de generar este programa semanal. La terapia cognitivo-conductual es conocida como la TCC, terapia cognitivo-conductual. Son 3 palabras que yo quiero desglosar aquí en este momento, para que vamos como comprendiendo de qué se trata, porque los psicólogos tendemos a hablar, así como los médicos, o como algunos abogados y algunos médicos, en términos muy técnicos, pero nosotros tenemos que comprender que nuestra audiencia pues no necesariamente está familiarizada con estos conceptos. Es importante decirles a ustedes que no todos los psicólogos nos dedicamos a lo mismo. Y qué bueno que aquí está la doctora Edith, porque ella debe saber que a los médicos les pasa igual. Es decir, nosotros recibimos una formación como psicólogos, como médicos, como abogados, en términos genéricos, pero luego nos vamos especializando. Así como el abogado se especializa en derecho penal, administrativo, familiar, nosotros los psicólogos nos vamos especializando en clínica. Clínica es la atención a pacientes individuales o grupales, o nos vamos especializando en todo lo que tiene que ver con el tema organizacional, que es mi área, digamos, más fuerte, o nos vamos especializando en el tema educativo o en el tema deportivo. Entonces los psicólogos también vamos teniendo unas áreas de acción diferentes, como la tienen los médicos. Los médicos también van generando su propio nivel de especialización. Entonces el médico obstetra o el médico psiquiatra o el médico neurólogo, y así nos vamos a especializar. ¿Y por qué es importante que ustedes tengan claro esto? Porque no siempre todos los psicólogos manejan la terapia cognitivo-conductual. Entonces uno puede que se encuentre con un primo que hace tiempo no veía y es psicólogo, y uno le dice, vení, contame qué es esto de la terapia cognitivo-conductual. Yo te explico a grandes rasgos, porque realmente mi punto de intervención es en lo organizacional. Mira este tan charro que no sabe, tan charro, ese es otro dicho tuyo, este que no sabe. No, es que nos vamos especializando. Entonces no todos los psicólogos hacemos lo mismo. Por eso los psicólogos a los que deben acudir, quienes tienen diferentes tipos de trastornos mentales, llamados ansiedad, llamados depresión u otros, es al psicólogo clínico. Así como cuando tú necesitas un abogado que te defienda porque vas a ir a la cárcel, necesitas un abogado penalista, no un abogado de familia. Porque el abogado de familia lo vas a necesitar cuando tengas una situación de crisis que estás con tu pareja, que hay hijos de por medio, etcétera, etcétera. Entonces, me encanta ponerles este ejemplo para que comprendamos que no todos los psicólogos, así como los médicos o los abogados, nos dedicamos a lo mismo. Ahora bien, en términos generales, ¿qué es una terapia? Es que tengo que empezar hasta por definir este concepto, porque a veces uno lo dice con mucha facilidad, pero ¿qué es una terapia? Y quise definirlos en palabras. Una terapia es un tratamiento. Así como cuando tú vas a hacerte una terapia dental o una terapia física, vas también a hacerte una terapia mental. La terapia, entonces, es un conjunto de actividades que de alguna manera están allí para poder aliviar una dolencia o un sufrimiento. Pero todas ellas tienen que tener unas bases sólidas desde la ciencia. Es decir, no todas las personas se pueden dedicar a hacer un tratamiento. Yo no creo que Andrés venga ahorita, me abra la boca para que yo le saque una caries. Creo que no lo va a hacer. O le cambie una calcita. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque yo no estoy preparada para eso. Entonces, el tratamiento tiene que ser por expertos y por especialistas.
Ahora bien, dos palabras interesantes en todo este ejercicio de la terapia cognitivo-conductual. Lo cognitivo, cada vez que escuchen cognición, piensen en mente. Mente es el pensamiento. Y cada vez que escuchen hablar de conductual, es el comportamiento. Entonces, el ejercicio que les puse hace un momento, básicamente consistía en revisar ese comportamiento que tuvimos, que fue antecedido por un pensamiento. Entonces, esa palabra cognitiva a veces nos confunde un poquito. ¿Qué es cognición? Pensar. ¿Qué es conductual? Actuar. Pensar y actuar. Yo pienso y actúo, yo pienso y actúo. Lo que pasa es que a veces no somos tan conscientes de esos pensamientos, porque son muy automáticos. Pero lo que más vemos es la reacción física, el llanto, la rabia, la frustración, que muevo las manos, pero pocas veces nos vamos hacia allá, hacia atrás a pensar cuál fue el pensamiento que me detonó este comportamiento que estoy teniendo. Muy bien. Entonces, sobre todo, ¿para qué se utiliza este tipo de terapia? Se utiliza básicamente para identificar y afrontar desafíos emocionales. Y entonces ahí viene otra palabra y es, ¿qué es una emoción? Y la emoción, y lo mirábamos precisamente ayer en unas conferencias que tuvimos, nosotros los psicólogos, sobre todo en estos últimos años que se ha tratado mucho el tema de las emociones, de hecho hay una película muy linda que se llama Intensamente, si la pueden ver o si la pueden repetir, qué rico, porque allí se habla mucho del tema de las emociones, y las emociones son entonces definidas como matea. Cada vez que escuchen hablar de Mateo, matea, Matea es como nosotros definimos esas 5 grandes emociones que todos tenemos, sin excepción, sin excepción. El miedo, el afecto, la tristeza, el enojo y la alegría. Todos sin excepción tenemos estas emociones. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que hay que saber identificar y también muchas veces controlar esas emociones. ¿Es que el miedo es malo? No, el miedo no es malo. El miedo es necesario para nuestra supervivencia. De no tener miedo, tú y yo ya no existiríamos. Entonces, no satanicemos las emociones. Es que llorar es malo. No, ya lo hemos hablado acá muchas veces. Llorar es terapéutico. Así que vamos por la vida satanizando emociones. El miedo, el llanto, el temor, no son malos, porque de hecho el miedo nos permite huir. Por eso tú no pasas un semáforo en la Avenida Oriental, tú no pasas el semáforo que está en rojo en la Avenida Oriental porque hay muchos carros y saben que te pueden atropellar. Si no tuvieras esa emoción del miedo, pasarías ese semáforo simplemente sin ningún temor. Eso es lo que nos lleva a un estado de supervivencia. Pero ¿qué ocurre? Cuando esas emociones van subiendo de nivel, entonces tú dejas de pasar ese semáforo aunque esté en verde y tú puedas pasar, pero aún te da miedo y te paralizas. Cuando llega a ese extremo, ahí sí estamos hablando de emociones patológicas. Cuando tú un día estás llorando y una hora completica lloras, está bien, pero es que ya se ha extendido 2 días, 3 días, 4 días, una semana, 2 semanas. Ahí hay que empezar a mirar qué está pasando con esas emociones porque están subiendo de nivel. Entonces, aquí un mensaje importante, las emociones, que es lo que se maneja dentro de todo el ejercicio de la terapia cognitivo-conductual, no son malas, no se satanizan. A las emociones hay que reconocerlas, identificarlas y hacerlas nuestras amigas. Que tengo miedo, está bien, tengo miedo y es normal. Y no te sientas mal porque tienes miedo, no te sientas mal porque tienes tristeza. Haz de eso también un espacio de crecimiento para ti. Normalmente en la terapia cognitivo-conductual, por eso es tan utilizada, porque requiere menos sesiones que otro tipo de terapia. Y cuando hablamos que se realiza de manera estructurada, es porque esto es una especie de proceso, es decir, diferentes actividades que generan entradas y las transforman en salidas. Entonces, una actividad, otra actividad, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta actividad. A eso se le llama de forma estructurada. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y ha sido una terapia, por eso que tiene mucho reconocimiento, precisamente porque es tan estructurada y da resultados muy rápidos. Normalmente, ¿cuándo se utiliza la terapia cognitivo-conductual o en qué se ha visto sobre todo la mejoría? En casos como los que hemos visto aquí en este espacio, en depresión, en trastornos de ansiedad, en algunas fobias, en trastorno de estrés postraumático, de sueño, de alimentación y otros. Y por eso es que aquí en este espacio, normalmente quienes nos reunimos, hablamos de la terapia cognitivo-conductual,
porque normalmente quien ha sido diagnosticado con una depresión o con un trastorno de ansiedad, el psicólogo va a acudir a esta terapia, que es la más efectiva a la hora de intervenir de manera estructurada esa situación que la persona tiene. Y ya con esto vamos terminando. Entonces, aquí básicamente, ¿qué es lo que yo les recomiendo que hagamos? Son 4 cositas sencillitas. Mire, identifiquemos esas situaciones problemáticas o trastornos de vida. Cuando hablo de trastornos de vida, no hablo de trastornos mentales. Hablo de situaciones desafiantes de la vida. Entonces, identificar esas situaciones, como el ejercicio que les puse ahora. ¿Por qué lloraste? ¿O por qué te dio rabia? ¿O por qué te sentiste frustrado? Identifica situaciones que empiezan a ser detonantes en tu vida. Hay que prestar mucha atención a los pensamientos, a las emociones e inclusive a las opiniones en relación con estos problemas o con estas situaciones, mejor, que nosotros podemos llamar como desafiantes de la vida. Y ya con esto cierro, y es: identifiquemos esos pensamientos negativos o inexactos. Mire, cuando hablamos de pensamientos inexactos, son pensamientos que nosotros los psicólogos también hemos denominado como las profecías autorrealizables. ¿Qué es una profecía autorrealizable? Es aquello que pasa porque yo permití que pasara para validar que así tenía que pasar. Ejemplo: es que definitivamente a mí nadie me quiere. Ese es un pensamiento inexacto. Alguien te tiene que querer, alguien te tiene que... Nadie me quiere. Entonces yo empiezo a generar comportamientos a partir de un pensamiento para alejar a la gente que me quiere y validar ese pensamiento. Si ve que nadie me quiere, mire que todos se van, mire que todos me pelean, mire que nadie me habla, mire que todos se enojan conmigo. A eso se le llama autorrealizables, profecías autorrealizables. Es decir, tú piensas algo y haces tú mismo inconscientemente que eso pase. Tú mismo y tú. ¿Los responsables son los que están a tu alrededor? No, eres tú mismo el que está haciendo que eso ocurra. ¿Para qué? Para validar eso que tú pensaste que iba a ocurrir. Nadie me quiere. Y haces cosas para que la gente se aleje de ti. Y entonces luego así dices: ¿sí ves que nadie me quiere? Sí, yo se lo dije, nadie me quiere. No, somos nosotros mismos los que estamos validando con nuestras acciones aquello que pensamos, para darle realmente un valor y para garantizar que aquello que yo pensé era la realidad. Pero no, es que yo hice algo para que eso realmente ocurriera. Y reformar pensamientos negativos o inexactos. Entonces, identificarlos y reformarlos. No es suficiente por identificarlos. Hay que hacer un ajuste, hay que hacer un cambio, y seguramente algunos de ustedes que ya han acudido a terapia cognitivo-conductual saben que desde aquí se basa toda esta estructura. Entonces, hasta aquí dejo a Andrés. Era muy cortito, simplemente para que pudiéramos también conversar, para que las personas nos cuenten si hay cierta claridad con esto que les estoy diciendo, si alguna vez han tenido de frente una atención en terapia cognitivo-conductual y cómo se han sentido. Angelita, yo creo que ahí nos queda absolutamente claro. Tú eres una maestra, ahí no hay nada más que decir, tú eres una maestra. Y ahí vienen varias de las cosas que me imagino tenemos en mente, o por lo menos yo tengo varias preguntas o varias inquietudes que quisiera hacerte. Entonces, no sé, yo quisiera aprobación. ¿Ustedes quisieran que paremos aquí el video o que continuemos o que lo continuemos grabando? Yo creo que es mejor que paremos, ¿cierto? Ya como lo hemos prometido siempre, porque las preguntas que vamos a hacer de todas maneras son, las que yo tengo son aclaratorias con respecto a lo que tú estás proponiendo. Entonces te voy a hacer nada más la primera, voy a grabar porque es mía, listo, mi intervención, me contestas porfa, y ya de ahí paramos el video para que los demás participantes y con el permiso pues de todos ustedes, mis queridos amigos. La primera es esta, Ángela, con respecto a eso que tú dijiste. Por lo general, son pocas. Dijiste que no se deben alargar en el tiempo o no deben ser muy largas en el tiempo. A veces uno como paciente, o por lo menos eso fue lo que sentí yo, cuando la psicóloga me dijo: Andrés, espero que te vaya muy bien, hasta aquí llegamos, sigue tu camino adelante. Y entonces me quedé como: doctora, no, espere un momentico, no, al menos otra u otras dos, hay todavía cosas. ¿Cómo ayudas tú como psicóloga profesional para hacerme entender a mí también? Porque es que uno se vuelve dependiente y empieza a sentir, cuando está enfermo de depresión, eso yo lo sentí, uno empieza a sentir la necesidad de estar siempre acompañado, y uno tiene que entender que esto es como con papá águila y mamá águila. Papá águila y mamá águila te tienen en el nido hasta el momento en el que tienes que aprender a volar por ti mismo.
¿Cómo me ayudas tú, Ángela, como psicóloga, a identificar eso? ¿Y cómo hago yo para poder identificar en mí que listo, estoy preparado para que esas sesiones, cuando lleguen a su fin, poder seguir derecho? Una pregunta muy interesante, Andrés, y me encanta saber que aquí también está mi colega Adriana Bernal. Adriana, tú tienes mucha experiencia en estos temas, así que también si quisieras responder a esta pregunta de Andrés y la de otros, pues bienvenido, porque esto finalmente es un espacio más de conversatorio. Entonces, Andrés, desde el inicio de la terapia se tiene que conciliar con el paciente el número aproximado de sesiones que se reciben. Y desde el inicio de la terapia se tiene que indicar de qué se trata esa terapia, cómo se hace, cómo se estructura, qué se va a trabajar en cada sesión. Esto a partir del diagnóstico, es decir, no es que en la primera sesión yo ya sé, cuando veo a Ana María que llega a mi consultorio y le digo, bueno, Ana, entonces tú vamos a tener cinco consultas y en esas 5 consultas vamos a trabajar estos temas. No, estoy hablando desde el momento en que se hace un diagnóstico. Es decir, primero se diagnostica y a partir de ese diagnóstico yo como profesional de la salud mental ya tengo claridad, como conozco sobre esta terapia, si es un trastorno de ansiedad, cuál es el camino que sigo, si es una depresión, cuál es el camino que sigo, si es un trastorno de estrés postraumático, qué es el camino que sigo. Ahora bien, si bien tenemos nosotros los psicólogos como unas ciertas guías, aquí hay muchas variables que entran en juego, Andrés, porque no necesariamente el A va a responder al B y el B al C. Entonces, cada persona también es distinta. Y esto no significa que como Ana María reaccionó con 5 sesiones a una terapia por estrés postraumático, a Andrés le va a pasar exactamente lo mismo, porque recordemos que cada persona es diferente y puede que Andrés necesite 2 o puede que necesite 8. Esa es la diferencia también. Es un proceso que si bien está estructurado, hay que tener cuidado que cada persona es absolutamente distinta y que además a veces pueden venir con otra serie de situaciones también clínicas dentro de ese diagnóstico, porque no hay un diagnóstico puro. Es decir, no, es que usted entra en un proceso de depresión. No necesariamente, a veces viene acompañado también de otro tipo de situaciones. Entonces, para responder concretamente a esto, Andrés, una vez se tenga el diagnóstico, el profesional de la salud mental debe indicarles el camino que deben recorrer y dejar claridad que este es un trabajo ante todo de la persona que ha sido diagnosticada y que ese profesional lo que hace es un acompañamiento, porque es muy delicado caer en eso que tú mencionaste, que es quizás que se vuelvan dependientes de la terapia. Así que desde ahí, desde el inicio, hay que dejar muy bien las reglas claras para que al final no le terminemos haciendo un daño peor del que ya tiene esa persona cuando llegó a nuestra consulta. Adriana tiene la manito levantada, entonces me encantará si quieres, Adriana, complementar. Quiero aprender de ti. Ay, tan linda mi Angelita. No les abro, no prendo aquí la cámara porque hoy me di el permiso, hoy no fue obligado descanso, de verdad que entonces no estoy presentable con cámara, pero ¿me escuchan bien? Te escuchamos bien, Adri. Bueno, un abrazo para ti, Angelita, un abrazo para Andrés. De verdad que cuando vi que eras tú la expositora, yo dije, no, yo ahí tengo que estar. Tan linda. Bueno, hay algo muy importante y es el compromiso. Lo que dice Ángela es totalmente cierto. O sea, yo, por ejemplo, me doy cuenta que un proceso, por lo general, en toda la experiencia que he tenido con mis pacientes, es que las personas más o menos en un paquete de 10 sesiones, ya podemos hablar de que las personas atraviesan o pasan el charco, como digámoslo así. Pero todo depende, o sea, lo que más ayuda, aporta la terapia es el compromiso del paciente. O sea, a mí hay pacientes que en la 5ª sesión están ya volando, pero su compromiso con la asistencia, pues yo trabajo mucho, no me gusta hablar de tareas, sino yo lo llamo la fórmula del bienestar. Entonces yo les doy cada sesión una fórmula como si fuera un médico y los ejercicios son como las medicación que se tienen que tomar,
Yo ese los mando y los que son súper juiciosos, cumplidos, comprometidos, se la meten toda. En la quinta sesión ya están volando. Hay veces en la segunda o en la tercera dan un cambio maravilloso. Pero hay personas que pueden llevar 10 sesiones y siguen patinando. A mí me ha tocado confrontar fuerte a los pacientes porque me doy cuenta y lo que dice Ángel es muy cierto, que empiezan a generar una dependencia del paciente, del terapeuta, porque esperan que el terapeuta sea el salvador. Y cuando nosotros estamos en el papel de víctima todavía y buscamos salvadores, ningún terapeuta nos va a servir y podemos gastar todo el dinero del mundo porque estamos esperando que sea el otro el que nos va a salvar la vida. Y como dice Ángela, es totalmente cierto, el terapeuta solamente es un acompañante. Yo lo llamo que somos como el guía, nosotros mostramos el mapa, pero el paciente es el que camina, hace ese recorrido. Entonces quiero invitar, inclusive hay una terapia muy bella que yo la hablo en mi libro, en este momento como estoy cansada, mi cerebro se le van a veces los nombres, pero es la terapia de aceptación y compromiso, donde tú realmente te comprometes con tu proceso y te das cuenta que sales adelante. Solo que hay que tener en cuenta que muchas veces nos quedamos atrapados en una depresión, en un trastorno de ansiedad, porque ganamos beneficio de esa posición de víctima. Entonces, también tenemos que ser muy sinceros, yo que estoy ganando en el quejarme, de pronto, ahorita yo estaba escuchando un audio muy bello que se llama El secreto de la felicidad y hablaba que, no era ese, hablaba, era otra señora muy interesante, que empezamos a sentir todo eso es cuando nos abandonamos de nosotros mismos. Entonces buscamos es al otro, entonces es volver a conectarte contigo, es quién eres tú. O sea, lo que nos invita a una depresión y un trastorno de ansiedad es a que yo me acuerde que soy yo el pilar de mi vida y que yo me conecte conmigo. Y termino porque no me quiero quedar con la palabra, que a mí me encantó lo que escuché ayer de Andrés. Realmente esto es de todos los días. No creas que con que vayas, a mí mis pacientes me han ido de 10 sesiones, 8 sesiones, pero no creas que con eso ya nosotros ya superamos todos los estados emocionales y nunca más vamos a volver a sentir sin tristeza, ni depresión, ni ansiedad. No, como yo hablo en mi libro y lo expuse aquí con Andrés, los laberintos son muchos y estamos entrando y saliendo de esos laberintos. Bueno, ya aporté mucho, ya hablé mucho, Angelita. Gracias por darme la palabra. A mí me encantaría, Andrés, simplemente 30 segundos para decirle que Adriana volvió a ser madre. Imagínense, tuvo un bebé llamado Hijo, de la oscuridad a la luz. Así que qué rico, Adri, que cuando puedas vengan si nos compartas ese libro tan maravilloso de la oscuridad a la luz, que ya, bueno, Adriana, felicitaciones. Tan hermosa, mil gracias. No, les cuento que están invitadísimos. El 23 de noviembre hago el lanzamiento. Va a ser, o sea, a ese día hago la presentación de ese hijo y ustedes son los primeros que están en la lista para que estén atentos cuando les llegue mi invitación. Ahí vamos a estar, Adrianita, con todo el amor del mundo y con todo gusto, por supuesto que sí. Muchas gracias por la invitación. La doctora Edith Morales, quiere hablar. Doctora, ¿usted me autoriza para grabar o paramos aquí la grabación? Bueno, no sé, como tú quieras. A mí me no, da... Eso depende de usted, realmente depende de usted. Si queremos... Sí, yo creo que yo no tengo problema por si la dejan grabada. Listo, la grabamos ya, porque igual ya se nos está acabando el tiempo. Nos quedan 6 minuticos para compartir. Ok, bueno. Muchas gracias. Ángela, de verdad que la manera como enfocaste el tema es muy didáctico, muy pedagógico, queda muy claro. Definitivamente el problema de la depresión es un problema de salud pública, el cual se ha incrementado en los últimos tiempos después del confinamiento. Pero hay una cosa de que cuando el paciente ya es diagnosticado, generalmente salen de las consultas médicas. O sea, mi experiencia profesional, yo soy médico internista y en mi en Venezuela, en mi experiencia personal, yo detectaba si algún paciente tenía algún síntoma de depresión y de una vez lo enviaba al psicólogo. Y es importante también el trabajo multidisciplinario. O sea, no es que el médico
hace el diagnóstico y lo refiere al psicólogo y se desconecta totalmente. Yo era un tipo de médico que me gustaba que cuando refería al paciente al psicólogo o al psiquiatra tuviera un feedback para hacerle el seguimiento, porque generalmente los pacientes no solamente sufren de problemas de tipo psicológico, sino que también hay situaciones orgánicas y están combinadas. Entonces, la atención, si es multidisciplinaria, muchísimo mejor los resultados en el paciente. Eso era lo que quería comentar. Muchísimas gracias, mi doctora. Ahí está, Angelita, ¿querías complementar? No, maravilloso aporte de la doctora Edith porque la persona también es un conjunto, entonces no se puede fragmentar, entonces no es que esté por un lado su salud emocional, y hermosa la gatita, su salud emocional, por el otro lado su salud física, sino que la persona es un todo, y muy importante ese llamado que nos hace la doctora Edith, a vernos desde allí y que los profesionales comprendan que realmente se trata de un equipo interdisciplinario. Bueno, yo creo, Andresito, que cumplimos entonces con... Definitivamente, Ángela, y quedó clarísimo. Y para complementar, me quedan 4 minuticos, con la doctora Edith. Doctora, ese fue el procedimiento por el cual yo llegué. O sea, así de sencillo. Yo empecé a manifestar cuando estaba enfermo, yo no sabía que estaba enfermo de depresión, lloraba todos los días, yo sufría de ataques de ansiedad y ataques de pánico, me daban cosas, no entendía, pero me empecé a enfermar mucho del sistema digestivo, muchísimo, y estaba yendo constantemente donde el médico, a consultar casi que por lo mismo. Y hasta que el médico me dijo, venga, espere un momentico, vamos a hacer vamos a mirar usted cómo está, yo le estoy viendo usted ojeroso, usted cómo está durmiendo, usted cómo está la cosa. Me dijo, no, venga, vamos a ver y hagamos una apreciación psicológica, y así fue como terminé. Obviamente por medio de la EPS, pues, que es la empresa prestadora de servicios de salud aquí en Colombia, eso es muy lento, es horrible, porque un psicólogo tiene que atender a 1.500 personas. ¿Cuándo puede un psicólogo atender a tantas, pues, pobrecitos? En serio que les toca muy duro. Me dieron una cita como con 2 o 3 meses, fueron 15 minutos, y en 15 minutos me dijeron, sí, usted está deprimido, man, yo creo que usted va a necesitar un psiquiatra. La cita para el psiquiatra, 5 o 6 meses por allá adelante. Y entonces, como yo trabajaba en la Universidad de Medellín, la universidad tenía, pues sí, tiene servicio de bienestar universitario, de psicólogo, y ahí fue donde empecé mis terapias, y eso sí, eran terapias semanales. Ya de ahí me contactaron con el psiquiatra, pude llegar al psiquiatra mucho más fácil con la petición de mi psiquiatra, de mi psicólogo de la universidad, para poder llegar al psicólogo. Eso fue una cadena, pero mi doctora, así es como funciona, y en un sistema ideal, así es como tiene que funcionar. Los médicos, obviamente estamos hablando de salud, unidos ahí para el bienestar de las personas y del paciente. Muchísimas gracias. No sé, yo no, si alguien tiene algo más para decir, esto todavía está siendo grabado, por supuesto, ya me autorizan, ya vamos a acabar, nos quedan 2 minutos. El programa quedó espectacular, o sea, yo quedé contentísimo con esta sesión. No sé si quieres decir algo más, Angelita, o alguien No, en más. 8 días, que nos preparemos para dentro de 8 días con Ana María Cabra, por favor, a ver. Anita, mueva la cabeza o habla. Ana María. ¿Qué nos Habla espera en ahora 8 o días? calla para siempre, Ana. Tienes que decir, a ver si sí vamos a estar, nos preparamos, nos ponemos los tenis. Sí, hola para todos y nos vemos en 8 días con toda la energía y con el deseo de bailar, de mover el cuerpo, de desintoxicar y sacar un montón de cosas ahí malucas que a diario nos suceden, pero que corporalmente funciona muchísimo y es una actividad bastante liberadora, la danza. Entonces en 8 días nos vemos. En 8 días, entonces, en sudadera, tenis, o si quieren pantaloneta o yoga pants, como se llama esta vaina, esos licra, pilas, pues, que nos vemos entonces dentro de 8 días. Anita, yo estoy ansiosísimo, yo creo que sea ya dentro de 8 días, papá, y estar contigo. Sí, yo también. Se les quiere mucho, se les adora, nos queda solo este poquito de tiempo, menos de 1 minuto, entonces, para decirles que los queremos mucho. O sea, yo les digo a todos los que están aquí, los quiero mucho, a los que se van a conectar después y van a ver el video, recuerden que aquí, los que estamos reunidos, lo único que tenemos es un propósito, y es que tú recuperes tu preciosa vida. Es tan sencillo como eso. No están solos, no estás sola, no estás solo. Aquí estamos nosotros unidos para luchar junto contigo para que recuperes tu preciosa vida. Nos vemos dentro de 8 días. ¡A mover el esqueleto! Mover el esqueleto. Chao, Angelita. Yo no sé si hay con es Marcela, pero bueno. Gracias.
Chao. Ramiro, Andresito. Adriana. Mil gracias. Aquí. Ay, Marcela, la que estuvo Ramiro. conmigo hace 8 días. Gracias, Marcel. No, mil gracias a Ramiro. ustedes. Ay, gracias. Ahí está, Marce. Abrazos, Chao. Dios los Besos bendiga. para todos. Chao. Amén. Chao, Gracias. Andrés. Chao, chao, chao a Chao a todos.